Las manifestaciones en Cuba, la crisis que se ha generado en Haití por el magnicidio de Jovenel Moïse y lo que le toca a Colombia por los mercenarios de esa nacionalidad implicados en el caso, para caldear un poco más la situación de la nación sudamericana que arrastra ya una crisis social y política importante. De estos temas vamos a conversar con el economista, cientista, político y profundo conocedor de estos temas latinoamericanos, Elvin Calcaño Ortiz. Bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Hola, hola, muchas gracias siempre por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes, un honor. El tema de la semana, a partir del domingo, venía un poco de más atrás, las manifestaciones en Cuba, lo que ocurrió que fue colocado como un gran titular de las protestas más grandes en los 60 años del gobierno comunista cubano. Lo cual hay un punto que yo quisiera empezar por ahí, que es el tema de lo mediático. La situación en Cuba, como decía hace un rato, si bien el domingo es que se generan los grandes titulares acompañados de unas movilizaciones que sí hubieron en La Habana, en Santiago, en Matanzas, en una serie de lugares en Cuba, pero eso ya se venía instalando una narrativa mediática en relación al tema de los problemas que hay en Cuba, tanto con el COVID como por escasez de muchos productos básicos debido a una serie de reformas económicas que el gobierno hizo, entre ellas el tema de la eliminación de la doble moneda en Cuba. Todo esto junto con la situación del COVID que le quitó a Cuba su principal fuente de ingresos a nivel de divisas, que es el turismo. Prácticamente está paralizado y era un sector del cual vivía una gran parte de la población. En Cuba los dos grandes fuentes de ingresos es turismo y remesas. Ambos, el turismo se paralizó por el COVID, las remesas se vieron afectadas por este cambio en el tema de la doble moneda. Entonces hay sí un malestar ciudadano muy importante que se empezó a expresar en los pasados días y tuvo, digamos, un tipo de eclosión el domingo. Pero es importante ver cómo en la agenda mediática internacional el tema de Cuba se convirtió en lo que hegemonizó y cooptó prácticamente todos los medios el domingo. Pero no sucede lo mismo en línea con lo que Miralba estabas diciendo hace un rato de Colombia, Haití, todo esto. Las protestas en Colombia llevan 2 meses protestando. Hay 254 jóvenes desaparecidos o asesinados, mayor parte por el SMAT, que es una fuerza de choque de la policía colombiana. Hay 61 líderes sociales críticos con el gobierno colombiano que han sido asesinados en lo que va del 2021, pero Colombia no se convierte en un gran titular mediático. No hay un SOS Colombia, no encabezado por artistas, encabezado por a través de... ¿Tú no crees que tendrá eso que ver con la larga historia de, digamos, de falta de libertad de expresarse del pueblo cubano? Porque Colombia, cuando quiere tomar las calles para protestar, lo hace. República Dominicana también. En el caso de Haití, a pesar de toda su precariedad, es igual. Pero Cuba, yo no sé si dentro de el sistema de gobierno de Cuba, las protestas para decir, ¿saben qué? Esto me molesta, ¿está permitido? Sí, pero ahí yo diría que son diferentes, ¿no? Porque una cosa es que en Colombia la gente proteste, como efectivamente pasó. Otra cosa son las protestas de octubre del 2019 en Ecuador, que yo las viví personalmente de cerca. Las protestas en Chile también al final del 2019. Pero es distinto lo que quiero puntualizar, que es cómo eso se posiciona mediáticamente y cómo hay una articulación desde las redes sociales y luego amplificación a través de medios formales y oficiales, en periódicos, televisión. Eso es distinto, ¿no? Porque en Colombia las protestas no son planteadas en términos mediáticos de la misma manera que en Cuba, es decir, no se enmarca como lucha por la libertad, no se enmarca como lucha frente a un gobierno concreto o a un modelo económico concreto, se enmarca como movimientos sociales de descontento, etcétera. En tanto que en Cuba sí se enmarca como una lucha por la libertad y en contra. Lo que pasa es que Cuba tiene una dictadura. Bueno, eso sí puede ser una dictadura desde el punto de vista de la ausencia de una democracia en términos liberales, pero en Cuba nunca se han planteado una democracia en sentido liberal. A partir de la revolución se plantea una constitución de tipo marxista-leninista, ¿no? Que eso en términos, digamos, de teoría política, como yo se conoce, y para decirlo en términos muy llanos, es que ellos no entienden la democracia liberal como la entendemos nosotros, porque para mí sí, la democracia liberal es importante, no la entienden como un modelo que garantiza libertades, más bien
lo entienden en el sentido del modelo leninista comunista del que ellos manejan. Entonces hay que hacer esas precisiones, porque sí es importante, me parece, el tema mediático, porque hay una disputa ideológica internacional donde Cuba es una ficha de disputa, donde se presenta cualquier cosa que ocurre en Cuba, se enmarca dentro de una disputa por la libertad, y lo que ocurre en otros países no se enmarca de la misma manera. No hay una crítica, por ejemplo, el modelo neoliberal que predomina en Colombia a lo largo de toda la historia de ese país. En Colombia nunca ha habido un gobierno progresista o de izquierda en la historia. El de Samper en los años 90 un poquito, pero nunca lo ha habido. Y cuando el pueblo se levanta en Colombia durante 2 meses, no se inscribe de la misma manera que en Cuba. Entonces a mí me parece que eso es importante, desde mi opinión, el tema de cómo los medios de comunicación sí son actores políticos, ¿no? Y eso, como yo decía ayer en mi Twitter, como pedagogía democrática, eso hay que decirlo, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, pero son actores políticos, y en función de intereses, en función de concepciones, de opiniones de los que dirigen los medios, se marcan las noticias y se ponen de una manera. Y el tema de Cuba, a mí me parece que hay un elemento mediático importantísimo de cómo se enmarca lo que está pasando allí, distinto a cómo se enmarcó, en línea también de nuevo con lo que tú decías hace un rato, que es toda esta protesta que han venido dándose en América Latina a partir del 2019, que empezaron en Ecuador, Chile, ahora se ven en Colombia, también las hubo en Brasil hace poco contra el gobierno Bolsonaro. En Brasil han muerto más de 500.000 de personas por COVID. Bolsonaro todavía dice que eso es una gripecita. Y no hemos visto un SOS Brasil, no hemos visto cómo se haya enmarcado lo que ha pasado en Brasil como una cuestión en contra de un gobierno concreto, sino, bueno, la gente salió y protestó y después se fue a su casa. No es una lucha por la libertad, como se enmarca en Cuba, más allá del modelo de gobierno que ellos tengan, que podemos coincidir que efectivamente desde un sentido liberal de la democracia, que yo entiendo que es de las opciones de democracia la más operativa, la que es posible realmente en el mundo que vivimos hoy, más allá de eso no hay un encuadre de lo que pasa en otros países como sí sucede en Cuba, y eso es política. Los medios de comunicación tienen un rol político, y repito, eso no es ni bueno ni malo, pero hay que hacer esa entender ese contexto y pedagogía democrática para saber que lo que pasa en Cuba y lo que pasa en otros países se va a enmarcar diferente siempre, ¿no? Y eso a mí me parece que es importante saber, como por un tema de pedagogía y honestidad democrática. Vamos entonces a ver el contexto de Haití. Parecería, sumando entonces lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Haití, más lo que le toca de refilón a Colombia, que hay un Caribe convulso. ¿Nos salvamos los dominicanos? Sí, parece que hasta ahora somos el país más estable, digamos, en ese tridente, ¿no? Porque República Dominicana tiene algún rol en lo que pasó en Haití, en el sentido de que muchos de los llamados estos ex militares colombianos estuvieron en nuestro país y luego se pasaron a Colombia. Parece que eso y Haití, todo lo que pasa en Haití nos toca directamente, ¿no? Por el tema fronterizo. Haití hay que verlo en el sentido, ¿no? de lo que pasó desde la caída del presidente Aristide, que ha sido un Haití intervenido, un Haití donde prácticamente cada presidente que hay allí tiene que ser aprobado por Estados Unidos, tiene que ser aprobado por una serie de consensos internacionales, lo cual da cuenta de que no hay un Estado como tal en Haití operando en este momento, digamos, ¿no? Un Estado en su sentido de poder coordinar la sociedad, un Estado de tener legitimidad frente a la sociedad, un Estado que pueda de alguna manera distanciarse de las luchas sociales, que eso es un tema fundamental en los Estados para su continuidad, cómo un Estado se puede distanciar de las luchas y disputas que se dan en la sociedad. En Haití hay una disputa de lo que he podido saber entre sectores económicos que eran opuestos al presidente que fue asesinado, algunos de ellos de origen libanés, una serie de empresarios vinculados al sector eléctrico, entre otros, ¿no? que ahora hasta los han acusado de haber matado al presidente. No hay pruebas concretas de eso, pero esas disputas que hay entre sectores económicos, sectores territoriales, el norte de Haití, el sur de Haití, Puerto Príncipe, Petionville, otra serie de lugares, el Estado, esas disputas
acaparan el Estado haitiano, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales del Estado, en cualquier sentido del Estado moderno, es cómo el Estado se pueda distanciar de ese tipo de disputas que siempre se van a dar en el marco social y poder tener continuidad. En Haití, en ese sentido, yo creo que uno de los problemas fundamentales es la falta de Estado que hay en esa sociedad. Y por otro lado, un Haití directamente intervenido, que eso tiene sus consecuencias, ¿no? Y el tema colombiano, ahí me parecería que deberíamos ser un poco críticos, ¿no? En Colombia, vuelvo y digo, hace un rato nunca se habla en un sentido crítico de Colombia. Más bien hay gente que ya está involucrando incluso a Maduro en eso y a otra gente, pero no se habla de la responsabilidad que pueda tener Colombia en eso que pasó en Brasil, en el sentido de que esos militares eran militares de élite colombianos. Uno de ellos es familiar de un ministro colombiano importante y eso se ha sabido, pero reitero, en el tema de cómo se enmarca la discusión, no vemos una responsabilidad por parte del Estado colombiano en este tipo de cosas. Y no estoy diciendo que el Estado colombiano tenga una responsabilidad, lo que estoy diciendo es cómo se enmarcan estas cosas y se distinguen en función de qué país sea el que esté jugando. Y sabemos, ¿no? Desde el punto de vista de mi opinión, que lo que yo estoy poniendo son mi opinión, mi perspectiva, Colombia tiene un rol geopolítico concreto en América Latina, es un gran aliado de los Estados Unidos, es un país con bases estadounidenses, es un país que encabeza esta narrativa a favor de gobiernos de corte neoliberal, hay gobiernos muy antiprogresistas, muy antiizquierda, y hay que enmarcarlo ahí. A mí me parece, repito, como una cuestión de honestidad democrática, ¿no? El rol que pueda tener Colombia en lo que ocurrió en Haití y, como dije antes, ¿no? El problema de Estado que hay en Haití y el problema de que es un país intervenido. ¿Cómo impacta eso a nuestro país? Todo este escenario que estamos viendo actualmente, Cuba, Colombia, Haití, ¿cómo le llegan estas noticias a República Dominicana? Es difícil decirlo ahora, yo diría, en mi opinión, porque son temas que se están todavía construyendo, sobre todo en un ámbito que es central en la política de hoy, que es la disputa de narrativas, la disputa de sentido mediática, cómo se van instalando esas narrativas, cómo se van estructurando. Habrá que ver dentro de los siguientes días. De momento, yo creo que República Dominicana, el gobierno se manejó bien, con sensatez, con tranquilidad, sin agitar las banderas del nacionalismo desfasado, de que vamos a prepararnos por si hay una guerra, de militaricemos todo. Se ha manejado bien. Yo creo que en todo caso, todo lo que tenga que ver con Haití nos toca como dominicanos. Compartimos una frontera, hay una historia larguísima entre dos países, hay muchísimos haitianos viviendo en la República Dominicana. Cada vez que hay una tragedia en Haití, que hay tragedias en Haití como cada 2 años hay una gran tragedia, cada vez que ocurre una cosa de estas, pues hay una gran migración de haitianos hacia la República Dominicana. A mí me parece que en temas de discusión de Estado, de fondo, el tema haitiano es un tema de interés nacional para los dominicanos, igual siempre. Que México es de interés nacional para Estados Unidos. Así es. El tema de una frontera. De tal modo que nos interesa muchísimo que Haití se estabilice, nos debe interesar muchísimo que en Haití las cosas vayan relativamente bien, porque son temas que tocan directamente a la República Dominicana en sentido político, en sentido económico. ¿Qué te parece la noticia que en el día de ayer difundió el gobierno dominicano de abrir las fronteras por razones de humanitarias y activar el mercado binacional, alegando de que no se puede a la situación de Haití agravarla con una carestía de alimentos, porque hay muchos productos que el país haitiano recibe desde República Dominicana? Me parece muy bien desde el punto de vista humanitario, lo cual ayuda a nuestra imagen internacional, a nuestros posicionamientos internacionales. Y en tema pragmático, Haití es un socio comercial de la República Dominicana, fundamental. Muchísimos productos de nuestro país se venden en Haití. Haití es un país lo cual quiere decir que hay puestos de trabajo en República Dominicana que se sostienen con ese comercio. Entonces, por supuesto, tiene que seguir ese intercambio por cuestiones pragmáticas y por cuestiones humanitarias, como acabo de decir también. Entonces, me parece que es una decisión en términos de Estado como Estado dominicano muy, muy correcta, muy sensata y muy humana también, ¿no? Me parece muy bien eso. Excelente. Bueno, pues a esperar cómo van sucediéndose los próximos acontecimientos. Hay cosas que ciertamente no podemos aventurarnos a pronosticar porque hay muchas variables que en el camino
pueden ser distintas. Elvin, muchísimas gracias. Hemos conversado con Elvin Calcaño Ortiz, economista, cientista político y profundo conocedor de temas políticos en Latinoamérica. Con él hemos abordado las crisis prácticamente simultáneas de Cuba, la generada en Haití por el magnicidio, y lo que roza a Colombia, que ya viene con una situación, digamos, un poco caldeada por una crisis social y política importante que arrastra.